Soy una persona, inclusive cuando me da dolor de cabeza, no tomo pastillas. Yo hago ejercicio de respiración, tomo agua y busco. Y ese es el perfil que tengo. Veo mucha incoherencia entre lo que leo y lo que veo. Y pues yo, personalmente, yo siento una tristeza o una indignación por el trato que la mayoría de los indígenas reciben en Sudamérica. O sea, o inclusive en Centroamérica. La gente hace lo que le nace y me parece muy apropiado este comportamiento. ¡Wow! Las visiones que empiezo a recibir ahora, empiezo a observar, tengo la sensación de ser observado por los dioses o las entidades del bosque. Y eso me genera una armonía, pero yo siento que estoy en las nubes. ¡Wow! Entonces cuando escuchaba a alguien tocar algún instrumento, yo pues estaba sentado y demostraba un profundo agradecimiento y respeto por el ambiente que eso genera, la armonía que genera. Entonces esas personas de eso más se me acercaba y más tocaba y más placer me daba. ¿Sí? Con una experiencia realmente extraordinaria. Yo llegué a un mundo que es mucho más grande que Internet. Mayor, cuando te refieres a visiones, ¿qué ves? ¿Cuáles son específicamente? Las visiones es un poco como un sueño, pero muy lúcido. Ahora, una de las primeras partes que se acostumbra a observar en las visiones, uno empieza a ver algo que yo le pongo como etiqueta o como denominativo, geometría sagrada. La primera tarea es desprogramarnos, y desprogramarnos significa en creencias que tenemos que no tienen fundamentos, pero mientras las creemos, pues las hacemos. El primero despertar es que empezamos a cuestionar. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos un gran invitado con una experiencia y un conocimiento incalculable. Es una persona con una sabiduría de muchos años a través de todo lo que hace, que a profundidad pues lo vamos a conocer en unos momentos. Es un honor de verdad para mí tenerte aquí, Mayor Eric. Bienvenido. Muchas gracias. Mayor, para quien no te conozca, ¿quién es Eric van den Hove? Sí, Van den Hove. Van den Hove, es que bueno, me lo han dicho de muchas maneras. Okay. Es que la pregunta ¿quién es uno? Es una de las preguntas existencialistas que a veces suele ser complicada contestar. Ahí me salgo un poquito del contexto y te voy a contar una historia de uno de mis mayores que me dice, bueno, ¿y usted quién es? Y entonces yo dice, la respuesta mía fue, yo soy 50% mamá, 50% papá. Me fui por la genética. Y así no me complico. Y a este mayor le dio mucha risa mi respuesta. Que normalmente la gente empieza y trata de ubicarse y es muy difícil realmente ubicarse. Okay. Ahora cuando la persona me dice, bueno, ¿y usted de dónde es? Entonces hay otra dificultad que se presenta. Cuando una persona nace y vive, su familia, sus amigos, todos son de un mismo sector o territorio, pues él es de este territorio. Pero si un niño, el papá es de un lado, la mamá es de otro lado, nació en un sitio, fue a vivir a otro, sus amigos terminaron de un tercero y él sueña vivir en un quinto, ¿no? ¿De dónde está esa persona? Pues es muy difícil ubicarse. Ahora, personalmente, yo llego en Colombia en 1976. Eso es lo que te va. Antes de llegar a Colombia, me gustaría saber dónde nació. Bueno, yo nací en Bélgica, en una comuna que se llama Uccle, que es muy cerca de Bruselas. Y pues ahí tengo una vida extremadamente acomodada, o sea, pertenece a lo que se llama la alta burguesía, tengo los mejores colegios, una de las casas bonitas, amplias. Mi padre tiene un excelente trabajo, mi mamá es de la muy alta sociedad, igual que mi papá belga. Pues yo tengo una vida ahí y vivo allá hasta los 13 años. O sea, con muy buenas escuelas, buenos colegios, buenos deportes, o sea, lo que uno sueña, pues lo que le cuenta el sueño americano, pues yo lo vivo en Europa, pero estilo europeo, decirlo así.
Y entonces en junio del 76, mi padre emprendió un viaje habiendo vendido todas las propiedades en Bélgica y emprendemos un viaje que empieza en los Estados Unidos, en Nueva York. Y allí mi padre compra el mejor carro casa que existe en ese entonces y hacemos toda una travesía de Estados Unidos, México, Guatemala, bueno, todo ¿Tenías América. 13 años? Y tenía yo 13 años. Ok. Llegamos a Colombia en diciembre, pues de Panamá a Colombia, como no hay vía, se pone el carro casa en un barco, se manda por barco el carro casa y seguimos la travesía en Colombia. El proyecto era ir hasta Tierra de Fuego, pero viendo la calidad de las carreteras suramericanas, mi padre desiste. Estoy hablando del 76, principio del 77. Pues me recuerdo que la carretera, la costa hasta Bucaramanga está en vía de construcción. Si las carreteras pueden ser en regular estado cuando están terminadas, pues imagínate cuando está por construirse. Entonces mi padre desiste seguir viajando hacia Tierra de Fuego y finalmente nos quedamos en Colombia. Pero eso estaba previsto de todos modos, quedarse en Colombia desde la partida de Europa. Mi padre tenía previsto establecerse en Colombia. Mayor, ¿y por qué tu padre decidió vender todo y emprender ese viaje? Es que mi padre es una persona, pues fallece en el 96, o sea, 20 años después de llegar. Pero mi padre siempre tuvo un análisis geopolítico, geofinanciero, como lo quiera llamar, a nivel mundial. Cosa que heredé también un poco, de analizar las grandes tendencias. Y lo que mi padre estima es que Europa no tiene mucho futuro competitivo comercial. Se mantiene en bases de unas reglas un poco absurdas que son las regalías sobre los derechos de autor, sobre los derechos de patentes, sobre una deuda que ellos han generado, que es totalmente curiosa para no emitir juicios. Pero el modelo económico en sí está mal concebido. Europa no produce materia prima, transforma con una mano de obra que es muy exigente y que tiene que genera un costo muy alto. Y para que sea negocio tiene que volver a vender. Entonces tiene que importar, transformar a un costo alto y volver a exportar. Pues sería más lógico producir donde se consume o producir donde se produce. Entonces mi padre hace todo un estudio a nivel mundial de cuáles son los países con mayor futuro o con mayor recurso. Y pues Colombia es uno de los países de mayor recurso a nivel mundial. Es que escoja cualquier producto o cualquier recurso, en Colombia lo tiene y en cantidad alarmante. O sea, coja madera, tiene agua, tiene animales, biodiversidad, tiene uranio, tiene oro, tiene plata, tiene carbón, la mayor mina de carbón de cielo abierto del mundo. Y uno empieza a coger así y no se da cuenta que en Colombia hay de todo. O sea, de cuánto no teníamos diamantes, pero tenemos esmeraldas. O sea, es impresionante la riqueza de recursos que tiene Colombia. Y además de eso, la gente en Colombia es muy inteligente. Porque hay otros países de pronto donde puede tener unos recursos muy grandes, usualmente en la región tropical. Pero pues hay países que son muy ricos, pero tienen unos problemas, por ejemplo, de alimentación, y eso está afectando muy gravemente el coeficiente intelectual de las personas por carencia de alimentos. Hubo un diseño político agroindustrial horrible y la gente se está muriendo de hambre. Y lo hay en muchos países del trópico. O sea, si nos vamos a África, la región tropical vive un problema de hambruna absurdo. O sea, es vergonzoso. Pero es un tema político 100%. Totalmente. Y eso es en gran parte por la extracción de riqueza por parte de países europeos, que deja en la pobreza. El país se extrae la riqueza dejando migajas o pagando a unos pocos que se enriquecen y la gran parte de la población pues padece
padece unos sufrimientos horribles. Y eso es un diseño político. Mayor, muchas gracias por esa historia. Es que siempre pregunto esto para generar contexto de dónde viene el invitado. Yo de dónde vengo, yo vengo de Colombia realmente, porque es que, o sea, yo estudio en Colombia todo el bachillerato, después me voy a vivir a la isla de Providencia con mis padres unos 6 años, allá construimos un hotel, o sea, tenemos unas actividades muy, muy alejadas de las actividades de ciudades, obviamente, y después de eso decidimos regresar a Cali. O sea, tuvimos una desavenencia con unos socios allá en la isla y ellos nos obligan a venderles. Es que nosotros cometimos un error, nos asociamos, como dice mal, pero no era mafioso del narcotráfico, sino era la mafia política, que es peor porque uno no los reconoce. Uno los nuevos ricos, uno los ve y los reconoce por sus ademanes. Pero voy a decir, en ciertos grupos mafiosos políticos usted ve gente de cuello blanco y eso uno no los ve venir. Y nos obligaron a vender y nos tocó venderles. Entonces cuando vendimos nuestras propiedades de Providencia, o sea, nuestras acciones a este grupo, pues mi padre quería en ese entonces irse a Costa Rica y finalmente aceptó quedarse en Colombia porque es que Costa Rica era una nueva aventura, volver a empezar de cero. Empezar de cero sus círculos sociales, los círculos de amigos, y conocer la idiosincrasia, porque cada país tiene un modo de hacer las cosas un poquito distinto, o sea, un poquito propio. ¿Y desde ese tiempo tú hablabas español y tu padre también? Bueno, cuando llego en el 76, muy poco. He estado 6 meses viajando en Centroamérica y en Colombia, y el español es muy precario. Okay, sí. Y con ese precario de español, pues yo entro a hacer mi primero de bachillerato en Bucaramanga. Y pues ahí con diccionario a mano, pues aprendo. Lo que pasa es que sabiendo francés, el español es bastante fácil. Okay. El contrario no. Sabiendo español, aprender francés es mucho más complicado. Okay. Porque el francés tiene mucho más sonidos de vocales. Okay. Tenemos como 8 sonidos que no existen en español. Ahora, pronunciarlo, cualquier persona lo pronuncia, pero no logra memorizarlo. Es muy difícil memorizar sonidos nuevos. Claro. Entonces, cuando una persona, voy a decir latina o ibérico latino hablante, o sea, que sea castellano o sea... Uno lo reconoce inmediatamente porque hay unos sonidos que hace que no son los ajustados. Sí. Como a mí me pasa con la doble R. Okay. A veces me sale bien, usualmente no, me sale la R francesa, que es totalmente distinta. Bueno, ahí se atraviesa. Tengo que tener unos cuidados para poder pronunciarla y a veces no me resulta. Entonces hago mis estudios de bachillerato, me voy a la isla de Providencia y después regreso aquí. Y aquí emprendo con mi hermano varias empresas. Primero nosotros incursionamos en el área de la telefonía celular como distribuidor y también como pequeño accionista de Oxel. Después nos pasamos de distribuidor a Coselco por unas anomalías, voy a decir, de mercado, con mucho éxito. Y en el 96 empezamos a diseñar un proyecto para iniciar una empresa que ofrezca servicio a Internet. Esa es una visión que tiene mi hermano. Mi hermano ve que hay una cosa que va a transformar el mundo, que es Internet, en el 96, y nos dice hay que meterse en ese negocio va a revolucionar todo. Entonces yo realizo todo el business plan porque tengo facilidades matemáticas o de ingeniería financiera, como uno lo quiera llamar. Hago todo un estudio de factibilidad de las distintas áreas, sea administrativa, comercial, financiera y técnica, con la ayuda de un amigo de mi hermano, y logramos conseguir socios que fondean la empresa y nos quedamos con una parte de la empresa. Y esta empresa pues llegó a ser la empresa privada de Internet más importante de Colombia. Wow. A los 2 años, mi hermano observa que el software que desarrollamos en esta empresa para gestionar el Internet no existe a nivel mundial. Estamos
sea, fuimos quizás la primera empresa en permitir que la gente cambiara su password. Hoy en día se vuelve algo tan obvio. En el 97, porque bueno, fundamos en el 96, salimos a operar en el 97. En el 97 ninguna empresa ofrecía a sus usuarios que cambiara el password. Lo tenían que hacer telefónicamente y era muy complejo el que administraba el servidor principal cambiaba el password y obviamente lo conocía. Entonces, bueno, es que al principio todo ese cuento de la seguridad y la protección de la información era muy, muy escueta. Y entonces mi hermano y yo decidimos empezar, o sea, siendo que los socios no le ven interés en vender el software, nosotros nos retiramos de la empresa de Internet porque ya está lanzada, ya está funcionando muy bien a los 2 años y montamos una empresa de software. Y el primer cliente que nos compra es el competidor de Telesat, que es Mcali. Y Mcali nos compra el software para poder gestionar no solamente Internet, sino también sus centrales telefónicas y otras cosas que están realmente, que se gestionaba a mano. O sea, no había nada automatizado. Era muy sorprendente ver una empresa tan grande y todos los procesos se hacen manualmente. Por eso a veces uno llamaba a Cari y llamaba a un servicio de larga distancia y se podía demorar 4 días. Eso es lo que sucedía en 96, 97, 98, 99. Entonces nosotros implementamos nuestro software en Mcari y después hubo otras empresas nacionales e internacionales que empezaron a comprar nuestro software y esta empresa tuvo bastante éxito. Cuando hablan de éxito, ¿a qué te refieres con éxito? Éxito de venta y éxito de sostenibilidad financiera. Okay. O sea, si bien no hacíamos unas ganancias extraordinarias, nos estamos cada vez posicionando mejor. O sea, teníamos clientes cada vez más grandes como Comcel, que es actualmente, si no estoy mal, es claro, es que yo estoy desvinculado. Que nos compra el software para hacer toda una parte de la gestión de su red. Que una de las dificultades que tienen estas empresas de comunicaciones es que tiene muchísimos equipos dentro de su red. Y cuando algo falla es ubicar dónde está la falla que me reporta la red y poder hacer una gestión controlada. Voy a decir, listo, hay que mandar un técnico a que repare esta falla. Y a veces una falla te genera 1000 alarmas. Por ejemplo, si yo corto una fibra óptica, todos los equipos que están detrás, como dejan de reportarse, automáticamente genera una alarma en el software que está escuchando la red. Entonces, el software habla contigo, tú no contestas, alarma. Entonces, cuando tengo 1000 alarmas, necesito un software para decirme qué fue lo que falló. Una de las alarmas es que se cortó la fibra. Entonces, el software tiene que ser capaz de decir, este fallo generó las 1000 alarmas. Entonces, era un software, no voy a hablar de inteligencia artificial porque eso en ese entonces no existía, pero era bastante avanzado. Se llama calidad de la gestión de red o calidad del servicio. O sea, lograr que todos los elementos de la red estén funcionando y funcionen correctamente. Y es bastante complejo. Esa es una de las partecitas de lo que hacía nuestro software. Okay. Bueno, nuestro software hacía atención al cliente, venta, aprovisionamiento de servicio, control del servicio, facturación y también recaudo. O sea, era bastante grande. Hacía todo lo que la empresa hacía, menos gestión de inventario en bodegas y contabilidad. Pero todo el resto lo hace. Prácticamente todo el resto lo hacía. Complejo el tema. Mayor, ¿y cómo llegaste al tema de las medicinas ancestrales en Colombia? Bueno, esa es una situación bastante anómala. En el 2009, para darle una apreciación del contexto que vivo en el 2009, soy una persona que nunca ha fumado cigarrillo, nunca ha fumado marihuana, nunca ha ensayado ninguna droga como heroína o como cocaína y todo, a pesar de estar pues, en el lugar donde de pronto están las mayores producciones y las mejores calidades de este tipo de productos. Nunca me he emborrachado ni siquiera con trago. Entonces,
Soy una persona, inclusive cuando me da dolor de cabeza, no tomo pastillas. Yo hago ejercicio de respiración, tomo agua y busco. Y ese es el perfil que tengo. No tengo ningún acercamiento especial con ceremonias indígenas. He tenido un recorrido con, voy a decir, cuasi religioso pues cuando estoy estudiando en Bucaramanga, el colegio es católico, estudio con los salesianos, me acerco a la religión católica y lo digo con respeto, obviamente, para esta creencia, pero veo mucha incoherencia entre lo que leo y lo que veo. Y eso me genera una incomodidad. Dije, ahí no hay congruencia, no es lo mío, ¿sí? Después, cuando estoy en la isla de Providencia, doy con un grupo de un tipo de iglesia cristiana bastante peculiar porque ni siquiera tiene nombre, no quieren atribuirse nombre porque estiman que eso no se requiere, y tienen un acercamiento hacia la palabra cristiana de la Biblia básicamente muy distinto y muy coherente. Y entonces empiezo a ahondar ahí un poco, empiezo a estudiar la Biblia con este grupo y encuentro muchas cosas sorprendentes. Porque uno cuando estudia la Biblia, uno se da cuenta que hay muchas cosas en la Biblia que uno no tiene presente que se encuentran en la Biblia. Y hay otras cosas que uno cree que están en la Biblia y en la Biblia no están. Si uno la lee completa dice, y esas historias que, pues, no estoy diciendo que sean verdaderas o falsas, sino que no están en la Biblia. Y entonces, a través de ese grupo, pues, recibí una información bastante interesante. Ahora, cuando llego, después de estar en las Islas Sakali, encuentro una iglesia muy, muy similar. Y si bien continúo el entrenamiento con ellos, hay un momento que ya el gusto lo pierdo porque los veo, se vuelven un poco fanáticos. Y yo no, en ese entonces, si habláramos de un maestro como Jesús, no logro conseguir a Jesús como fanático. No lo veo extremadamente tolerante, al contrario. Uh-huh. Y entonces decido retirarme de ese grupo. Después de eso, lo que sucede es que yo decido, termino mi bachillerato entonces en Bucaramanga con honores académicos. Llego a tener uno de los IFES más importantes, uno de los mejores IFES de Colombia. Voy a la isla de Providencia. Tengo muchas actividades, tanto comerciales como laborales, muy enriquecedoras allá. Cuando yo me regreso aquí en Colombia, el primer trabajo que trabajo en Finca Raíz, en una de las empresas más grandes de Finca Raíz de Cali en ese entonces. Porque, bueno, eso es un poquito complicado, es que no los quiero aburrir con eso tampoco. Bueno, trabajo en distintas empresas, en una empresa de Finca Raíz también con mucho éxito. Después emprendemos entonces con mi hermano la empresa de internet. Y cuando empezamos a hacer la empresa de software, decido en el 2002 empezar a estudiar Derecho. Y tengo 39 años. Y tengo un bagaje de experiencia profesional pues distinto a mis compañeros, porque mis compañeros tienen 17 y 18 años y yo tengo 39. De hecho, a veces soy mayor que los docentes. Y tengo dos docentes que fueron socios míos en empresas en la cual yo era el presidente y era el socio mayoritario. Esta es una situación un poco curiosa. Cuando estoy terminando mis estudios de Derecho, el embajador de Bélgica me conoce y por las propiedades que él evalúa, solicita al rey de Bélgica que me nombran cónsul. Y en 2006 finalmente me nombra cónsul de Bélgica para las regiones del Valle, Cauca y Nariño. Es un título meramente honorífico, no hay remuneración, pero debido a eso pues empiezo a tener contactos con un grupo élite, o decir, de Cali y también a nivel político, pues y también a nivel de los militares y de la policía, porque cuando ellos hacen eventos protocolarios, pues invitan al cuerpo consular. Debido a eso,
estando en una de esas reuniones, yo no me acuerdo en cuál reunión, yo creo que era una conferencia que dictaba Antanas Mockus en Cali hace muchos años. Se me acercan dos personas que resultan ser gobernadores de pueblos indígenas y me invitan a su territorio que está ubicado aquí en Jamundí, en un sector que se llama Pueblo Nuevo. Y es un grupo de la etnia de los Nasa que tuvo un desplazamiento por un hecho muy desafortunado que tuvimos en Colombia, que fue la masacre del Naya. Y entonces, debido a esta masacre, pues hay un desplazamiento indígena y se ubican en Pueblo Nuevo. Y están ahí, llevan ahí ya más de 10 años y no han logrado obtener el reconocimiento del gobierno para que le asigne el territorio. Entonces, esos gobernadores me explican la historia y me dicen que necesitan hablar con el alcalde de Jamundí, pero el alcalde de Jamundí no los recibe. Entonces, pues siendo cónsul, yo llamo al alcalde, él muy amablemente me abre un espacio en su agenda y yo llego acompañado de los indígenas, explicándole que estoy un poquito preocupado porque ellos no han logrado pues, una gestión jurídica con ellos. Gracias a eso, pues el alcalde abre una mesa permanente, pues, una mesa de gestión, ¿sí? Y este grupo indígena en reconocimiento me invitan a una ceremonia muy sencilla en el territorio de ellos. O sea, yo con mucho respeto pues asisto a la reunión y pues participo de una ceremonia que es una ceremonia que los NASA pueden llamar de refrescamiento o de armonización, algo muy sencillo, muy bonito. ¿Qué año? 2000. Eso tuvo quizá en el 2006-2007 aproximadamente. Y después estos mismos gobernadores vienen aquí a mi casa y con un médico tradicional hacen también una pequeña ceremonia aquí, igual de refrescamiento, de armonización. Y ese es el único realmente acercamiento real que tengo con ellos. Después de eso, lo que sucede es que en el 2009, mi compañera sentimental en ese entonces, con la cual llevaba ya bastante años, con la que vivíamos juntos, está estudiando en la Universidad del Valle y está con un docente en la cafetería hablando y el docente recibe una llamada telefónica. Entonces, en su llamada, pues ella presencia la llamada telefónica y escucha que el docente está muy incómodo porque el sitio donde tenían que hacer la ceremonia que tenían previsto, el sitio ya no está disponible. Y cuelga. Entonces, ella, viendo la necesidad que tiene el docente, dice, mire, yo veo que ustedes están buscando un sitio para hacer una ceremonia indígena. Donde yo vivo, tendría que hablar con mi compañero, pero hay un espacio que de pronto podría servirle para hacer una ceremonia, que es la Casa Club o la Casa del Polideportivo. Entonces ella llega por la noche, me cuenta la historia y pues yo personalmente yo siento una tristeza o una indignación por el trato que la mayoría de los indígenas reciben en Sudamérica, o inclusive en Centroamérica. El trato que reciben por parte de los líderes políticos no es muy gentil. Y yo inmediatamente digo que con mucho gusto lo que sí solicito es que el docente venga a ver si el lugar es apropiado. Porque como yo no sé qué tipo de ceremonia van a hacer, no sé si cumple con las necesidades que tenga. De pronto necesitan una cascada o un árbol grande y una piedra. Digo, pues cada ceremonia tiene sus necesidades. Entonces el docente llega y él ve la casa club que tenemos, que podríamos utilizar. Y él me dice, no, eso está perfecto. O sea, esta casa no tiene vecinos cerca, hay una cancha de fútbol encima, esto está rodeado de árboles. Y entonces el docente me dice, obviamente usted es invitado para la ceremonia. Me dice, ay, muchas gracias. ¿De qué ceremonia se trata? Y él me dice, de yagé. Y a mí me hubiera dicho pispirispis, la misma cosa. Soy de lo que podía significar la ceremonia de yagé.
Entonces cuando él me dice eso, dice, bueno, puede ser, pues yo soy muy cauto realmente, o sea, a pesar de mi apariencia, yo soy una persona extremadamente tradicionalista, conservador de las, sí, de las culturas y todo. O sea, a mí las cosas raras, a mí no. Entonces digo, bueno, yo voy a ver, de pronto sí, gracias. Entonces el docente se va y pues yo pregunto a la administración si el lugar está disponible para el viernes por la noche y para el sábado por la noche. Me dicen que sí, que no hay ningún problema. Y empiezo a hacer una pequeña y escueta investigación de qué es la ceremonia del viaje. Y lo hago por internet. Pues yo obviamente sigo con un acceso, inclusive en este lugar que era remoto, para tener acceso a internet, yo tenía muy buen acceso a internet. Empiezo a analizar de qué se trata la ceremonia del viaje y la primera página en la cual empiezo a leer, leo que eso es una ceremonia medio satánica, que la gente se enloquece, que eso produce, intoxica el hígado y eso termina casi que como en orgías. Y digo, uy, no, eso no es lo mío, eso definitivamente no es lo que yo busco. Pero sigo leyendo las páginas que he abierto para hacer mi investigación muy somera. Y inmediatamente llega en otra página donde me hablan con una poesía, con un respeto. O sea, un señor o señora, no me recuerdo, que decía que no tendría años suficientes en su vida para poder agradecer todas las bendiciones que recibió de la Madre Tierra para su salud, para su sanación, tanto de él, de su familia, de sus amigos, de sus seres cercanos. Y lo decía y lo manifestaba como una poesía extraordinaria. Y entonces a mí, yo viendo esas dos páginas, dice, ¿cómo puede una ceremonia tener apreciaciones tan opuestos? Y sigo leyendo más anécdotas sobre la ceremonia de viaje, eso. Y finalmente termino en una página de la misma Iglesia Católica que sugiere o manifiesta que no hay que hacer ceremonia de viaje en ningún caso. Y ahí me deja un poquito confundido porque yo digo, pues algo que yo tengo claro es que los católicos no hacen ceremonias de viaje y por lo tanto no entiendo cómo pueden opinar sobre ella. Y ahí me levanta la curiosidad. Ahora le digo, yo quisiera saber por qué la Iglesia, no los católicos, sino por qué la Iglesia Católica sugiere que no hagamos ceremonia de viaje. Ahí me llega la inquietud. Ahora sí, yo quisiera saber por qué no quieren que la hagamos. Y entonces, pues, este docente me dijo que si usted va a participar de la ceremonia, pues le recomiendo tener ropa para el frío, porque a veces, a pesar de estar en el trópico, esa ceremonia produce frío. Digo, bueno, yo tengo ropa para el frío, no tengo problema. Y me dice, también es frecuente que las personas vomiten durante la ceremonia. Y estando en Providencia, pues yo tuve un entrenamiento sobre el vómito bastante intensa, porque durante prácticamente 2 años yo salía a pescar en alta mar con una barca muy pequeñita y la barca subía y bajaba y subía y toda la noche me mareaba y toda la noche vomitaba y pescaba vomitando y ya me había acostumbrado a ello. Entonces cuando el docente me dice, no, es que de pronto hay algo desagradable y uno vomita, diciendo, yo tengo maestría en vomitar, no hay por. Entonces también me dice, bueno, a veces también da diarrea. Y digo, bueno, pues no sé, limpia el agua y listo, ya está. O sea, eso a mí no me incomoda. Entonces me da otras pequeñas instrucciones. Me dice, bueno, es bueno tener una velita, tener un poquito de agua y un rollo de papel higiénico porque cuando se necesita es bueno tenerlo a mano. Entonces, personalmente también hago una escueta de investigación de si hay una preparación requerida, previa. Y hay unas personas, pues leo que dicen, no se debe comer carne, no se debe comer lácteos, no se debe ingerir comidas picantes, no se debe comer cebolla cruda, o sea, unos tipsitos. Y empiezo a ver eso como bastante confuso, entonces decido ayunar. Como en estas iglesias cristianas yo había aprendido a ayunar. De hecho, leí la Biblia en ayunas porque genera unos efectos distintos. Entonces, yo más bien ayuno y así llego a la ceremonia seguro que no he comido nada indebido. ¿Cuántas horas de ayuno? 24 horas, sí. Pues desde el jueves, desde el jueves no como y
y pues la ceremonia fue el viernes por la noche, entonces pues hubo un poquito más de 24 horas. Entonces llega el día viernes. Yo obviamente, pues como aquí me queda 500 metros, yo voy con mi coche, llego con mi sleeping bag, con una cobija, con una pequeña colcha para poder acostarme en ella, la velita, la botellita de agua y el rollo de papel higiénico, y empiezo a esperar. Y empieza a llegar unos poquitos participantes, por ahí unos 8 o 10 participantes. Al llegar a ellos, pues observo gente agradable. O sea, uno cuando doy la mano a la persona, uno se da cuenta. Y gente agradable. Uno empieza a limpiar el lugar, otro se va a limpiar los baños, otro se va a buscar la leña, otro empieza a poner velitas en distintos lugares. Y yo me quedo observando lo que ellos hacen y me doy cuenta que no hay ningún gritón dando órdenes. La gente hace lo que le nace. Y me parece muy apropiado este comportamiento. Después llega la autoridad que va a realizar la ceremonia y encuentro una persona, no sé, de unos 50 años, vestido como la gente viste en la ciudad. Estoy un poquito sorprendido, yo esperaba plumas o no sé, pues uno tiene sus arquetipos en la cabeza. Al llegar estaba inclusive hablando por un teléfono móvil. Bueno, le doy la mano, buena mano, y está acompañado con un ayudante que eso sí tiene una fisionomía indígena, pero completa, y andaba con 2 bolsas grandes. Entonces ellos se ubican en la casa del polideportivo, organizan un pequeño altar bonito, y el profesor o el docente pues toma la palabra y dice, bueno, de ahora en adelante pues vamos a empezar una ceremonia. Entonces vamos a intentar que si vamos a vomitar, vamos a escoger este lugar y este otro lugar. Los baños de la derecha son para las mujeres, los de la izquierda son para los varones. Dice, salud y buena pinta. Y veo que todos los varones hacen fila detrás del altar. Pero yo me pongo de último en la fila. Entonces cuando llega el momento, pues cuando ya me acerco, el mayor me entrega una copa más o menos como esta, llena de un líquido oscuro marrón. Recibo y lo tomo. Y horrible el sabor, no, un sabor extremadamente amargo y con un olor a madera podrida, o sea, realmente muy desagradable el sabor. Bueno, ya me lo tomé ya que. Ya. Entonces yo me acuesto y al tiempo, sí, efectivamente uno empieza a sentir malestar y el malestar aumenta y un momento pues, voy y vomito. Y después, al baño. Me voy para el baño. Y después otra vez a vomitar, otra vez vomito, otra vez por el baño, después vomito. Después regreso y me acuesto y empiezan unas visiones extraordinarias. ¡Wow! Las visiones que empiezo a recibir, empiezo a observar, tengo la sensación de ser observado por los dioses o las entidades del bosque. Hay entidades del bosque que vienen, que yo desconozco y me están observando. Y se va y llega otro y me observa. O sea, yo me siento un poquito como en el zoológico, pero yo soy el animal que están observando. Okay. Yo los veo con mucho respeto, así, bueno, o sea, no los... Con los ojos abiertos. Sí, o cerrados, eso da lo mismo. Era más que todo con los ojos cerrados en esta ceremonia. Y varios de los participantes empiezan a tocar distintos instrumentos y eso me genera una armonía, pero yo siento que estoy en las nubes. ¡Wow! Entonces, cuando yo escuchaba a alguien tocar algún instrumento, yo pues estaba sentado y demostraba un profundo agradecimiento y respeto por el ambiente que eso genera, la armonía que genera. Entonces, las personas de eso más se me acercaba y más tocaba y más placer me daba. ¿Sí? Bueno, eso duró un tiempo, no sé, unas horas, y después ya el efecto disminuyó y desapareció. Ya, bueno, estoy como... para decir, en sano juicio, y llega una vocecita en mi cabeza y me dice, hay que volver a tomar otra vez. Y yo dije, muchas gracias por la experiencia, yo hasta aquí llegué. No, yo no vuelvo a pasar por eso. Muchas gracias, muy interesante, pero yo no vuelvo a tomar. Y no, el pasado realmente es horrible. Y esta vocecita vuelve, y vuelve, y es tan insistente que finalmente yo me levanto, voy hasta el altar y digo, mayor, ¿me puede dar otro poquito? ¿Y cuál otro poquito? Me sirve otro vaso igual.
Bueno, lo tomo, no, la segunda vez el sabor es peor porque uno ya lo espera. No. Entonces, bueno, recibo eso, bueno, eso. Y decido coger mi colcha, mi sleeping bag y me voy hacia la cancha de fútbol porque no soporto el techo. Yo necesito ver el cielo. Y bueno, otra vez vomito, otra vez voy para el baño, o sea, no sé cuántas veces, no me recuerdo. Y otra vez empiezo a tener visiones extraordinarias, pero muy, muy bellas. Muy interesante. Bueno, después de eso recojo mis cosas, me voy de nuevo a la casa club y me quedo dormido. Entonces me cuenta el docente, pero muchas semanas después, de que la autoridad se sentó al lado mío y empezó a hablar de lo que él veía conmigo. Unas cosas particulares muy interesantes. Antes de terminar la ceremonia, la autoridad empieza a hacer algo que llaman limpieza o sanación o liberación o armonización, ya como lo quieran llamar. Y yo me siento muy, muy bien. Con una experiencia realmente extraordinaria. Yo llegué a un mundo que es mucho más grande que Internet. Y quedo asombrado porque pues es una información que no sé qué valor darle. No sé si es una información válida o si es información basura, no sé. Y decido mantener el ayuno para participar nuevamente en la ceremonia del sábado. Señor. Sí. Entonces, pues el sábado de nuevo, pues organizo mi lugar y el sábado llegan gente muy distintas. Llega gente con problemas, gente que tiene dificultades, que tienen problemas de salud, o sea, dificultades varias. Porque lo que yo me di cuenta mucho tiempo después es que las personas que habían venido la primera vez eran personas que ya tenían cierto nivel de conocimiento en el viaje, eran como ayudantes. Ya. En la segunda están los ayudantes, pero hay prácticamente 25 personas adicionales que vienen o que padecen de enfermedades de distintos tipos. Pero nuevamente el docente toma la palabra para vomitar ahí, los baños a la derecha y a la izquierda, salud, buena pinta, y los varones hacen fila y yo ya me pongo en la mitad de la fila porque siento que ya no soy primíparo, ¿no? Yo ya algo conozco. Que nuevamente tomo, no, el sabor realmente es muy, muy complicado de tomarlo, pero bueno. Me acuesto, nuevamente vomito, voy para el baño y estoy esperando y no llega la visión. Y espero y no llega la visión. El ayudante de la autoridad pues pregunta a las personas que desean repetir y yo pues no me atrevo a repetir mientras no tengo visión. Pasan las horas, finalmente la autoridad pues nos hace a todos nosotros una limpieza, cierra la ceremonia y me llama. Dice, don Eric, lo estaba esperando para la segunda toma, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces me acerco al mayor, o pues a la autoridad, o al taita, como lo queramos llamar. Y dice, mayor, es que yo tomé y estaba esperando la visión y yo no me atrevía a volver a tomar mientras no me llegara la visión. Y la autoridad me dice, ay, don Eric, es que así no son las cosas. A mí me dijeron que usted lleva 2 días de ayuno y usted es nuevo en eso. Yo le serví poquito. Pero cuando no hay efecto hay que volver a tomar. Uy, eso me dio una molestia conmigo mismo porque yo no sabía de esa norma. Y entonces, bueno, intento invitar a la autoridad para que venga a tomar un desayuno en mi casa, pero él tenía otras cosas que hacer y yo no quería que la gente se fuera porque yo sentía un vínculo muy profundo con la situación que se había presentado. Pero bueno, el mayor se fue y bueno, yo regreso a mi casa normal. Bueno. A varias semanas después, este docente vuelve y me llama. No. Me dice, don Eric, quisiera saber si podemos solicitar el sitio para hacer una ceremonia para tal fecha. Esta vez viene una abuela. Y la abuela son muy escasas en ese tipo de tradición porque casi siempre quien oficia es un varón. Y con esa abuela las ceremonias son muy bonitas. Yo digo, sí, con mucho gusto. ¿Para qué fecha tal? Bueno, listo, yo llamo a la administración para poder reservarle el lugar. Yo llamo a la administración y me dice, Eric, no hay ningún problema para el viernes, pero para el sábado por la noche es imposible que le podamos prestar el lugar, porque el domingo por la mañana tenemos asamblea general de los copropietarios. Y necesitamos desde el sábado dejar el sitio
limpio, con los asientos, con las mesas, con el retroproyector, con el sonido. Entonces no podemos prestarle el lugar. Bueno, entonces yo llamo al docente y digo, mire, el viernes se puede, el sábado no se puede. Y la respuesta del docente dice, bueno, pues veremos cómo nos organizamos para el sábado. ¿Organizarnos? Yo no voy a organizar nada. Pero... Bueno, yo igual, participo el viernes y ellos verán cómo solucionan el sábado, eso no es asunto mío. Listo. Pero el día viernes, de nuevo organizo mi espacio y llega una abuelita con su hijo. Su hijo debía de por ahí unos 30, 35 años. Y es una abuela, típica abuelita, así, todo risueña, todo contenta, todo gentil, así como uno se imagina a los abuelos. Entonces ahí de nuevo pues organizamos el lugar para la ceremonia y ella comparte la medicina, toma la medicina, el sabor sigue siendo igual de difícil de gestionar. De nuevo, 24 horas mínimo antes yo había hecho un ayuno, por si acaso. Y de nuevo, pues vomito, voy al baño y tengo unas visiones de nuevo extraordinarias. Otro tipo de visiones, pero también muy interesantes. Y esta noche, pues en ese territorio a veces hay tormentas. Y esa fue una noche de tormentas. Entonces llovió bastante duro, nos tocó entrar un poquito el fuego para que estuviera cubierto por el techo del polideportivo. Y hubo muchísimos relámpagos y truenos. Y cada vez que había un relámpago o un trueno, pues la abuela tenía un objeto un poco particular que es este, que se llama yauto. Y cada vez que había un trueno, la abuela cogía el yauto, cogía su armónica y empezaba a hacer música y a zapatear. Yo observaba pues, el actuar de la abuela, que iba aprendiendo, observando. Termina la ceremonia, muy contentos, todas las participantes muy contentos, e invito a la abuela a desayunar a mi casa. Y la abuela muy gentil con su hijo asiste al desayuno y entonces le empiezo a explicar a la abuela, porque siento una profunda tristeza de que la abuela no pueda hacer su ceremonia el sábado. Y digo, mire, abuelita, el lugar donde estuvimos anoche no se puede utilizar hoy sábado. Pero si usted considere, de pronto se podría hacer en el garaje de mi casa. Y le muestro el garaje, que es un garaje que tiene disponibilidad para 3 vehículos. Nunca tuve 3 vehículos, pero ahí está el garaje. El garaje no tiene puertas, tiene una altura de más de 4 metros. Y después del garaje, pues da un bosque. Entonces la abuela ve eso y dice, don Eric, eso está perfecto. Ahí podemos armar el altar, pues aquí es un poquito más difícil colocar las hamacas, pero la gente se ubica en el piso, no hay ningún problema. Digo, sí, abuela, pero aquí el problema es que en mi casa no tengo sino un solo baño. En el polideportivo hay 4. Y pues tengo lo que se llama el baño social. Hay un segundo baño, pero solamente hay acceso si uno atraviesa los cuartos. Y yo, pues, gente que yo no conozca, pues yo no quiero que se me metan a mis cuartos de noche, ¿no? Eso es un poco delicado. Y la abuela me dice, no, don Eric, con un baño es suficiente. Y yo digo, bueno, pues de todos modos yo tendré un baño privado, que es el baño detrás de los cuartos, yo no voy a tener problema de baños, listo. Entonces la abuela decía hacer la ceremonia el sábado en el garaje de mi casa. De nuevo, esa ceremonia es bellísima, unas visiones muy hermosas. Y por la mañana, después de haber cerrado la ceremonia, la abuela me llama. Me dice, don Eric, yo quisiera hablar de unas palabritas. Digo, sí, claro, abuelita, cuénteme. Pues le quiero compartir que anoche yo tuve una visión extraordinaria. Hacía mucho no tenía una visión así. El terreno donde estoy viviendo, pues usted lo habrá notado, es bastante pendiente. Y ella me dice, desde el lugar de ceremonia yo veía en la parte bajo de su terreno, eso se llenó de indiamenta, me dice. Eran todos desnudos. Y había un mayor alto con un callao. Y estaban bailando. Y se fueron acercando. Y finalmente llenaron todo el espacio donde nosotros estamos. Muy contento de la ceremonia que estábamos celebrando. Y ella me dice, yo creo que este sitio es sagrado, don Eric. Si usted permite, yo prefiero que sigamos haciendo ceremonias aquí, porque en el otro me dieron mucha pelea, porque ella
asimilaba los truenos como un enfrentamiento espiritual. Y yo muy contento, yo prefiero hacerlo aquí en el garaje de mi casa, porque listo una almohada, yo voy y las cojo, listo otra cobija, quiero más agua, tengo toda mi casa a disposición, simplemente tengo que subir unas gradas. Y entonces esta abuela empezó a venir cada vez más seguido a mi casa, a veces se quedaba semanas en mi casa, porque pues tenía donde hospedarse. Y ahí empecé el entrenamiento con la abuela. Qué historia. Mayor, cuando te refieres a visiones, ¿qué ves? ¿Cuáles son específicamente esas visiones? Las visiones es un poco como un sueño, pero muy lúcido. Ahora, una de las primeras partes que se acostumbra a observar en las visiones, uno empieza a ver algo que yo le pongo como etiqueta o como denominativo, geometría sagrada, que son como mandalas. Esas mandalas que tenemos de la India o del Tíbet, que son puras simetrías, pero son mandalas que aparecen con colores muy fuertes, que pueden ser de esos colores que vemos aquí, como verde, como amarillo, rojo, pero casi que fluorescentes. Yeah. Y entonces uno ve esos dibujos y esos dibujos se mueven. A veces se mueven en 3 dimensiones. Uno ve mandalas en 3 dimensiones y eso casi que lo hipnotiza a uno. Uh-huh. Y cuando eso empieza, significa que usted ya se conectó y que viene una visión, porque la visión se va a desarrollar. Okay. Entonces, las visiones pueden ser a veces películas completas si uno es actor en la película, pero a veces uno es actor y uno tiene un papel de un animal, a veces de una planta, o a veces uno mismo. A veces las películas uno se encuentra en la selva y pasan cosas. O a veces uno sale de la Tierra y se va a los universos, a otros mundos, y pasan cosas y uno las ve e interactúa. Wow. A veces las visiones son maestros espirituales que aparecen y se sienten enfrente tuyo y empiezan a hablar. Y hablan con un conocimiento y una sabiduría extraordinaria. Te entregan unos conocimientos. Hay una transmisión de conocimiento. Le digo, yo puedo ser inteligente, pero yo no soy capaz de producir un conocimiento así. ¿Pero son conocimientos para esta tierra o conceptos de vida? Todo, a veces son conocimientos jurídicos, filosóficos, a veces financieros, a veces económicos, a veces sociales, de comportamiento social. Son muy diversos, muy diversos. La planta bueno, ese tipo de ceremonias te muestra lo que tú necesitas en ese momento o lo que necesito implementar. Por ejemplo, me muestran que consumir leche no es adecuado, porque me muestran todo el proceso de la leche. Y yo consumía ese entonces mínimo 2 litros de leche al día. Después de eso no volví a consumir leche. Sí, o sea, te muestran cosas útiles de tu vida, a veces hábitos que uno tiene totalmente confundidos. Hay personas que creen que lo más importante que hay en la vida es el resultado de su selección de fútbol. Y le muestran lo ridículo que es eso. Sí, o le muestran cosas que la gente cree y que no son. Mientras lo cree, es verdad. Si yo creo algo, pues yo creo que es verdad. Uh-huh. Y te muestra que no tiene fundamento, que lo desbaratan. Uh-huh. Que tú no dejas de creer en eso. Claro, creencias. Mayor, y teniendo esto en cuenta, esas 2 experiencias de vidas que has tenido en el mundo corporativo y digamos esa parte tan espiritual, ¿con cuál te quedas? Lo que pasa es que cuando hablamos de la parte espiritual, hay un mayor que estuvo aquí en esta casa hace poco, estuvo el fin del año y al principio de este año, y él define muy bien lo que es espiritual, y ser espiritual es cuidar la vida. Eso es ser espiritual. Y cuando habla de la vida, es la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, y la vida de otros seres que nosotros no hemos quizás llegado a la conciencia, que también tienen conciencia propia. Uno se da cuenta que las piedras tienen conciencia, que la tierra tiene conciencia, que las plantas tienen conciencia, que el sol tiene conciencia, que la luna tiene conciencia, que inclusive los pensamientos tienen conciencia propia, las palabras tienen conciencia. Y uno se da cuenta que todo tiene conciencia. Y entonces eso desarrolla un respeto hacia todo. O sea, eso no significa, eso no me impide comer plantas o comer animales, pero con respeto.
Ya. O sea, y uno empieza a desarrollar toda una vida de un profundo respeto hacia todo nuestro entorno y un profundo respeto con uno mismo. Entonces uno empieza a cuidar su salud también, porque nosotros tenemos muchos hábitos que son muy pocos saludables en alimentación, en actividades que hacemos que no estamos diseñados para eso a nivel de salud. Lógico. Entonces uno poco a poco va mejorando su salud y va obteniendo un mayor respeto hacia su entorno y hacia uno mismo. Eso yo podría decir que es la vida espiritual, es eso. Okay. No es ser santurón, o sea, no es ser una persona así medio efeminado que parece una postal. No es eso ser espiritual. Increíble, mayor. Muchas gracias por esa explicación tan profunda y a la vez tan sencilla. Sí, es que las cosas son sencillas. Mayor, entremos ya en temas más globales. Para ti, ¿qué o quién es Dios? Bueno, para contestar esa respuesta, te voy a hablar de una visión que tuve. Y es una visión que tuve no hace tanto tiempo. Y la tuve aquí. ¿Sentado ahí? Sentado donde estoy. Hicimos una ceremonia muy pequeña, éramos tan solo 3 personas. Y decidí hacerla aquí porque pues me pareció mucho más confortable. En esta visión lo que presencio o vivo es que me colocan en la eternidad. Es un concepto un poquito extraño. Y desde la eternidad yo veo que el universo crece. Entonces yo veo que el universo está creciendo y empieza a contraerse. Y vuelve y crece, y se contrae y desaparece, y vuelve y crece, y se contrae y desaparece. Y lo veo como un latido. Boom, boom, porque soy desde la eternidad. O sea, ese latido, no sé cuántos millones de años serán, o sea, miles de millones de años, pero lo veo como un latido. Porque la relación del tiempo se percibe desde el ciclo que vivimos. Me explico, nuestro ciclo es de aproximadamente 80, 100 años, 120 años como máximo, 70 años, bueno, depende. Ese es nuestro ciclo. Pero una de las explicaciones que yo menciono es que si una mariposa nos observa, nosotros somos eternos. Porque la mariposa vive unos pocos días y en esos pocos días yo no cambio. La mariposa me observa y si no, esos seres son eternos. Porque el ciclo de ella es muy distinto al ciclo nuestro. Ahora, si nosotros observamos una piedra, una piedrita, es una piedra rara de hecho, pues nosotros la vemos eterna, porque en los 80 años que yo la observo, no cambia. Pero de pronto la piedra respira cada 5.000 años y se reproduce cada 150.000. O sea, estoy diciendo cualquier número. Entonces, para nosotros es eterna. No observamos que cambia. En 500 años de observación, la vemos idéntica. Entonces, cuando hablo de que el universo crece y se contrae, pues es muy rápido desde la eternidad. Es muy lento desde nuestra percepción. Y lo que me muestran es que en esta expansión se generó conciencia. Y es única de esa expansión. Y la conciencia atraviesa todo. De hecho, ahorita los físicos cuánticos están diciendo que hay unas partículas que no saben de dónde vienen y para dónde van. De pronto es la conciencia. Y atraviesa todo. Sí, yo creo que los llaman fotones o algo así. Sí, Unas partículas que ellos le ponen el nombre. Bueno, el nombre es lo de menos finalmente. Entonces, este concepto pues se podría asimilar a Dios. Es conciencia. Y no es ni bueno ni malo, es conciencia. En todo. Entonces lo pueden llamar gran espíritu, la fuente de energía, la conciencia. Pero eso lo podríamos asimilar al concepto de Dios, por ejemplo. No es ni femenino ni masculino, es un concepto ahí que permea todo. Pues eso podría ser lo que yo percibo como Dios. O sea, es una manifestación que esta conciencia es mucho más grande que la pequeña conciencia que podríamos tener, pero es una partícula de esa conciencia. Entonces nosotros decimos, sí, tenemos una partícula de Dios. Sí, somos
Y eso se relaciona con todas las tradiciones religiosas del mundo, que nosotros somos un Dios pequeñito, una parcialidad de Dios. Una de las preguntas que te iba a hacer a continuación era esa, ¿qué es conciencia? Pero me lo estás diciendo que es Dios. ¿Cómo podemos profundizar ese concepto que es muy complejo de explicar? Bueno, ahí, por ejemplo, ahí me voy a ir hacia el modelo científico. Sí, que no es el modelo espiritual, es el modelo científico. ¿Y por qué eso? Porque yo tuve una experiencia con esos maestros espirituales que me llegan y ellos me dicen la frase pienso, luego existo, está mal. Y yo digo, no me digan eso es la base del sistema científico. Esa frase es emitida por un filósofo que es René Descartes, francés, y describe un libro en 1642 que se llama El discurso del método. Y el discurso del método es el método científico. Entonces, cuando me dicen que esta frase está mal, dicen, no me digan eso, porque es que me cambian el piso. Entonces, explíquenmelo. Entonces, cuando yo les pido que me expliquen, ellos siempre lo hacen ni con plastilina, uno le dice y no entiende. Entonces, bueno, lo vamos a explicar con plastilina. Entonces me dice, bueno, Eric, imagínate que estás solo en el universo. Bueno, entonces yo me imagino que estoy en el universo, estoy solo. No hay nada más sino yo. Listo, ya está, ya estoy. ¿Qué ves? Pues nada, no hay luz, no hay nada, estoy solo. No veo nada, no oigo nada, no escucho nada, no huelo nada, estoy solo. Estoy listo. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a poner enfrente tuyo una mesa y la vamos a iluminar. ¿Qué sucede? Pues veo un objeto, tiene unas proporciones, tiene alguna resistencia cuando la toco, tiene unos colores, huele a madera. Listo. Ahora voy a poner enfrente tuyo una persona, otra persona. Entonces buscamos alguna manera de comunicarnos, empezamos a intercambiar ideas y me doy cuenta que la persona piensa, que yo también pienso. Y me dice, así es. Por lo tanto, la frase es pienso, luego existimos. Si estás solo, no te das cuenta que piensas. Entonces no es pienso, luego existo, no, existimos. Y entonces eso inclusive lo estoy compartiendo en el Congreso de Filosofía en la Universidad de Barranquilla, o la Universidad de la Costa. Y realmente eso tiene un impacto muy importante, porque es que el modelo científico está basado en la individualidad. Pero nosotros como individuos no existimos. Yo no me puedo reconocer como individuo. De hecho, si nosotros nos vamos al momento de la historia y le pregunto a ciertos individuos, ¿usted quién es? Él va a identificarse, él va a nombrar su comunidad. Sí, yo soy Apache. Y haciendo eso, yo sé qué es sagrado para él, qué come, cuáles son las fechas solemnes, cómo vive. Se acaba de identificar. Nosotros hoy en día para identificarnos sacamos un pedacito de plástico y ahí yo soy capaz de emitir un sonido que responde al sonido que tú reconoces como tuyo. Yo puedo saber cuántos días tiene de vida, pero yo no sé nada más de ti. Yo no sé qué comes, yo no sé qué valores tiene, qué ética tiene, no sé nada. Pero con eso nos identificamos hoy en día de manera muy extraña. Sí, porque no sé nada tuyo. O sea, solamente puedo pronunciar, y digo, ese se llama Diego, y entonces sí, así me llaman. Entonces, bueno, soy Diego Roa. Bueno, listo. Bueno, cuando David Roa, el que sea. Sí, bueno, cualquier sonido que me identifique, que me causa una sensación especial. Pero no estás identificado. Sí. Entonces, hablar de conciencia, pues sí, la conciencia existe y se puede manifestar cuando nos identificamos, pero a través de una comunidad. Y el problema que tenemos en esta sociedad es que yo no me identifico con los vecinos. De hecho, no los conozco. Yo ni siquiera sé cómo se llaman mis vecinos. Yo vivo en un apartamento donde vivimos 800 personas y no los conozco. De pronto nos saludamos en el ascensor y eso es todo. De hecho, hasta los temo.
Y si yo trato de establecer un conflicto más íntimo, la gente se incomoda. Sí. ¿Este qué quiere conmigo? Sí, o sea, vivimos en una sociedad donde la comunidad se ha perdido. ¿Yo cómo me identifico? ¿Soy colombiano? Como colombiano hay muchas comunidades. Yo no me puedo identificar como colombiano. O sea, es muy difícil. Hay ciertas comunidades, la comunidad deportiva. Yo soy del Santa Fe, o soy del América, o soy del Deportivo Cali. Me identifico, pero es una parcialidad de lo que... Eso no quiere decir qué es lo que como. Bueno, pues depende de otros segmentos sociales, cómo como, o cómo sueño, o cuáles son mis deseos, mis sueños. Hay unos que sueñan con irse a vivir en Estados Unidos o en Europa. Eso es lo que hace el colombiano. El colombiano es la persona que sueña vivir en otra parte. O sea, es muy difícil identificarnos porque hemos perdido nuestra comunidad. No nos identificamos en el entorno inmediato que tenemos. Y eso nos genera muchísimas dificultades. Algo que yo creo que es necesario para que haya un desarrollo satisfactorio de las personas es que vivan en comunidad. Tenemos que volver a la comunidad. Y ese es un sueño que yo tengo, que es de volver a constituir una comunidad de personas que creemos más o menos en lo mismo, que comemos más o menos, que tenemos actividades solemnes o sagradas similares. ¿Sí? Porque ahorita yo no podría decir, no, es que Colombia es católico. No, algunos sí, pero ni siquiera viven como católicos, no son coherentes. Hay unos que son cristianos, otros que pueden ser musulmanes o judíos, y entonces son ciertas comunidades, pero tampoco logro identificarlo plenamente. Es difícil identificarlos hoy en día. Entonces, para generar conciencia, pues la conciencia yo creo que se genera según la comunidad. Y cuando no hay comunidad, entonces se vuelve... la gente en qué cree, pues en lo que los medios de comunicación digan, que es el estándar ahora. Y ahí hay otra incoherencia, porque la gente sospecha que los medios de comunicación no dicen la verdad, pero creen en los medios de comunicación. Es muy curioso. Las personas por la mañana, ¿de qué hablan? Del noticiero de anoche, y lo repiten. Ni siquiera lo cuestionan. Entonces la gente no cree en los medios, pero es de eso que hablan. Es muy curioso. Sí, eso es como incoherente. Incoherencia. Mayor, ¿qué es el despertar espiritual? Despertar espiritual. Pues, en la tradición muisca, que es una de las tradiciones de la cual más me siento identificado, la primera tarea es desprogramarnos. Y desprogramarnos significa en creencias que tenemos que no tienen fundamentos, pero mientras las creemos, pues las hacemos. Y ahí hay cosas que pueden ser hasta insignificantes. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando se cepillan los dientes usan crema dental. ¿Por qué? La gente no sabe. Yo lo hago porque mi mamá lo hace, porque mi hermano lo hace, porque mi tío lo hace, porque todo el mundo lo hace. ¿Eso tiene alguna utilidad? Tiene para sentirse la boca fresca. Si usted se limpia los dientes con el cepillo, usted tiene la boca fresca. Yo llevo más de 40 años que no uso crema dental y no tengo problemas. Entonces hay muchas actividades que nosotros realizamos por costumbre, pero que no tienen fundamentos. Hay personas que creen que hay que consumir leche para que crezcan sanos y fuertes. Eso es mentira. Y hay muchas cosas que hacemos por programas que hemos recibido y que no nos hemos cuestionado. El primero despertar es que empezamos a cuestionar. ¿Qué conviene? ¿Qué es coherente? ¿Qué es lo que no conviene? Y además es incoherente. Y uno empieza a revisar todos los hábitos que tenemos en vida. Y eso poco a poco nos va transformando. Poco a poco. Ese es el primer paso para los muisca, desprogramarnos. Ok. Comparto eso. Pero es progresivo, no es un clic. Menos mal que es progresivo, porque si en un solo clic me ponen la situación y en las creencias que tengo hoy, con la primera ceremonia de yagé, yo me enloquezco, no lo soporto, porque me tengo que adaptar. Adaptar, por ejemplo, a no volver a consumir azúcar, porque me doy cuenta que es nocivo para la salud. El azúcar tendría que ser catalogado como una droga. Pero es legal. Pero de hecho es una droga. A nivel médico es una droga. Genera adicción. Yo quiero aumentar su consumo. Es malo para la salud. Y si dejo de consumirlo me genera síndrome de abstinencia. Esas son las
las características de una droga nociva para la salud. Ahorita más adelante vamos a hablar de esos hábitos. Bueno, te iba a preguntar que cómo... Es que es muy difícil, digamos, que una persona despierte y haga ese cambio de conciencia de mejorar los hábitos, porque, o sea, puede pasarse la vida y estando, entre comillas, pues, dormido. ¿Cómo puchas? Si es un llamado de divino que ciertas personas tengan ese privilegio de hacer esos cambios, o algunas simplemente vinieron a seguir dormidas, entre comillas, digámoslo así. O sea, ¿cómo hace una persona para empezar? Hay una situación que las personas perciben que es de insatisfacción. Hay un vacío. Entonces, muchas personas cuando sienten ese vacío, pues la primera respuesta que tienen es, bueno, ¿quién es espiritual? Y entonces, pues nosotros los espirituales lo asociamos con actividades religiosas. Entonces van a la religión y no encuentran la respuesta que buscan, se sienten igual de vacíos, la mayoría. Otros de pronto se satisfacen con las actividades ritualistas de las religiones, pero la mayoría no se sienten a gusto porque empiezan a observar incoherencia. Entonces, después la persona empieza a buscar otras alternativas, la meditación, por ejemplo, o el yoga, o el servicio social, o el canto, o no importa, el que quieran. Y entonces empiezan a cuestionarse, empiezan a cuestionar su vida. Y es difícil el cuestionamiento porque es que uno de los programas que tenemos es que hay que ser exitoso en la vida. Curiosamente no dicen hay que ser feliz, hay que ser exitoso. Entonces vemos personas que aparentemente son muy exitosos, o sea, que tienen éxito financiero, éxito industrial o éxito productivo, pero no se sienten bien. O sea, entonces uno mira, ese tiene éxito y en su familia o él mismo está con una agonía horrible, no encuentra sentido en la vida. Entonces está buscando. Y pues hay algunos, de pronto encuentran la meditación, otros encuentran las ceremonias que hacemos, otros encuentran satisfacción en otras actividades. Que empiezan a cuestionar realmente lo que la sociedad usualmente dice. Y ahí empiezan a ver un despertar. Dicen, sí, es que hacer lo que yo hacía no me llena. Y entonces empiezan a buscar otras actividades en las cuales empiezan a ofrecer otro sentido quizás más profundo en la vida. Y ahí dice, aquí sí. ¿Qué relación hay entre la palabra inconsciente y ese sentido de vacío? Bueno, lo que pasa es que cuando yo digo inconsciente, quiere decir que hacemos las cosas sin cuestionarlas. Como uno dice, donde va Vicente es donde va la gente. Eso es, pues Vicente actúa de manera inconsciente. No es que sea bueno o malo, porque esos son ya atributos, juicios. Es que cada vez que decimos que algo es bueno o malo, le pusimos un juicio de valor. Ahora, pues cuando uno empieza a cuestionar mis hábitos o mis actividades, a ver si es coherente, tengo que buscar una base para poder referirlas coherente en base a qué. Entonces, si yo cojo la Biblia, por ejemplo, que es uno de los elementos sagrados que la gente asimila a la parte espiritual, pues las personas no actúan como dice la Biblia, lo ven como muy complicado. Pues en la Biblia dicen que hay que ayunar 40 días. Hay algunos grupos religiosos que dicen, sí, pero hay que ayunar, pero de carne. Y en ninguna parte dice carne. Hay otros que dicen, con 40 días, antes se puede comer de noche. Sí, los musulmanes tienen lo que llaman el Ramadán, entonces durante 40 días no comen, de día. Durante la noche sí. Entonces uno empieza a ver cosas incoherentes, porque en ninguna parte decían que era 40 días omitiendo las noches. Entonces estoy hablando, por ejemplo, del ayuno. El ayuno, las personas que estudian el ayuno, que son nutricionistas, yo he tenido aquí en ceremonias personas, y dicen es que el ayuno es una cosa extraordinaria a nivel de salud. Pero eso no está muy difundido. De hecho, nosotros somos muy atraídos por la comida. Y nos encanta comer inclusive hasta que nos duele el estómago, si es necesario. Y entonces uno si se cuestiona y dice, ¿será que esta cosa es saludable? ¿Comer como comemos? ¿La forma que comemos? Entonces uno empieza a cuestionar y todo eso es el despertar poco a poco.
yo creo que el despertar y el cuestionarse está muy relacionado. Y entonces uno busca también soluciones. Y bueno, si yo no puedo, si yo tengo que transformar estos hábitos, pues empiezo a preguntarme cómo lo podría transformar, cuál sería una manera eficiente de transformar. Pero eso requiere de un esfuerzo. Si yo me acuerdo de esas pequeñas dibujos que salen en internet, entonces hay una persona que está hablando y dice, ¿quién quiere que haya cambio? Y todo el mundo levanta la mano, ¡yo! Dice, ¿quién quiere cambiar para que haya cambio? Y nadie levanta la mano, porque quiere esfuerzo. O sea, queremos cambio, pero que sea afuera, yo adentro no. Pues eso no es como muy coherente. O sea, si uno quiere que haya cambio, pues uno tiene que de pronto dar testimonio de lo que creemos que los demás tendrían que hacer. Y yo acostumbro a decir que hablar es muy fácil. De hecho, todos los políticos hablan. No, hay que hacer testimonio. El testimonio, entonces la persona dice, sí, aparentemente vivir así es como más satisfactorio, se vive mejor. Entonces eso de pronto es el despertar o la conciencia. ¿Tú qué consideras que es el grado o nivel de iluminación en una persona, en un ser humano? Es que la palabra iluminación es eso es una cosa muy... Hay personas que buscan toda su vida iluminarse y yo respeto a esas personas. Lo que pasa es que eso requiere una explicación que es bastante larga. Yo me demoraría casi 40 minutos en poder explicar eso, porque tendría que hablar de todo un mito, de una leyenda que los Muisca tenemos para explicar las tendencias que nosotros tenemos. O sea, las personas por tendencias... Vamos a encontrar personas que quieren tener dinero. Eso es lo más común. La gente quiere tener dinero. Y eso es una tendencia que tenemos. Y en esta historia uno entiende de dónde viene esta tendencia. Hay otras personas que quieren iluminarse. Y es otra tendencia. Hay otros que están muy abogados a lo que es el sexo, la comida, manifestar su agresividad. Eso es otra tendencia. Hay otros que buscan proteger la madre tierra. Es otra tendencia. Y todas esas tendencias están dentro de nosotros. Y de hecho podemos escoger a cuál servir. Porque son... Es que voy a hablar una cosa, o sea, me estoy saltando muchos pasos para tratar de acordarlo, pero son entidades que representan esas tendencias. Y todas esas entidades las tenemos en nosotros. Entonces... yo termino sirviendo una de esas entidades, consciente o inconscientemente. Y entonces, lo que pasa es que es bastante, o sea, es un poco difícil tratar de resumirlo. Y de hecho, cuando uno se acepta a las tradiciones indígenas, todo lo cuentan con historias que son larguísimas. Y esas historias tienen como una moraleja y uno accede a la misma conclusión. Sí, pero son un poquito demoradas. O sea, es difícil resumirla tanto. Mayor, ¿para ti qué significa o qué es el ego? Ahí te voy a hablar de otra visión de nuevo. Yo estoy en ceremonia y me llegan los mayores espirituales y me dicen, es que el problema es el ego. Y yo decía, no me vengan con eso. Todas las religiones, todas las escuelas filosóficas dicen que el problema es del ego. Y yo la conclusión a la cual he llegado es que yo todo lo que hago es por mí. Siempre. Todo lo que yo hago es por mí. Pero toda mi vida yo cuidé mucho hacia mis padres, hacia mi madre. Pero yo no lo hacía por ellos. Lo hacía porque cuando ellos estaban felices, yo me sentía bien. Lo hago por mí. Ahora, por ejemplo, en esta reunión que tenemos, yo te atiendo lo mejor posible, te pongo la mayor facilidad para que podamos hablar. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque ver que estás contento me alegra. Cuando yo tengo mis amigos, yo busco que siempre estén contentos aquí y no lo hago por ellos, lo hago por mí. Entonces, cuando yo trabajo es porque estoy esperando algún reconocimiento, sea financiero, sea de honores, sea de gratitud. Lo hago por mí. Todo lo hago siempre por mí. Entonces, cuando yo digo eso a esos mayores y me dicen, sí, lo que pasa es que tienes que dejar de hacerlo por ti, lo tienes que hacer por tu comunidad, por el honor de tu comunidad, por la fortaleza y el bienestar de tu comunidad. Y dice, no tenemos comunidad.
Y de pronto hay ahí el problema. Entonces el ego, o sea, empezar a calmar el ego es, en vez de hacer las cosas por mí, lo hago por mi comunidad. Y tiene mucho más sentido. Pues si no hay comunidad, ¿yo cómo lo hago? Si yo voy haciendo las cosas por mí. Entiendo. La comunidad puede empezar con la familia. Sí. Pero la comunidad es más importante que la familia. Que yo puedo vivir sin familia en una comunidad. Una familia no puede vivir sin comunidad. Okay. Y de hecho ese es un mensaje que me incomodó en Avatar 2. En Avatar 1 me encantó. Es la primera película de gran divulgación donde el que tiene el arma grande es el malo. Es una revolución a nivel conceptual. Porque si usted ve todas las películas, entre más grande el arma, más grande el héroe. Y en Avatar es al revés. El que tiene el arma más chiquita es el héroe. Y cuando veo Avatar 2, ellos manifiestan que la familia es más importante que la comunidad. Y digo, eso es falso. Una familia no puede vivir sin comunidad. Un individuo no puede vivir sin comunidad, pero puede vivir sin familia. La comunidad cuida de él y él cuida de la comunidad. Mayor, esos temas son de estudio y de elevar el nivel de conciencia, yo creo que por medio de las medicinas, porque son temas muy complejos de interiorizar. Uno medio hace su explicación en la cabeza, va armando su rompecabezas, pero le queda faltando a uno como esa certeza de que Sí, es que hay otra dificultad. Nosotros, todos los programas que hemos recibido, siempre buscamos entender las cosas, comprender las cosas. Y eso es nuestro modelo mental. Todo lo que debemos conocer, comprender, ojalá explicar. Y cuando uno va entrando en este mundo, una de las tareas es que yo tengo que empezar a sentir y dejar de pensar. Y es muy difícil, porque no estamos acostumbrados a estar pendiente de lo que sentimos. Estamos pendientes de lo que razonamos, de los juicios. Y ahí usualmente las mujeres nos tienen un poquito de ventaja. Las mujeres sienten muchas cosas y no lo saben explicar. Pues yo hablo con mi pareja y dice, mire, yo quiero hacer esto, y ella me dice, no lo siento, no, este negocio no. Y uno dice, ¿por qué? Y no lo puede explicar. Y eso genera mucha confusión entre las parejas, porque la mujer mayormente siente y el hombre mayormente razona. Y una de las cosas que tenemos que aprender es empezar a sentir. Y las personas que reconocemos como líderes espirituales son personas que sienten mucho. Yo no es que sienta mucho todavía. Yo tengo que aprender a sentir más. Y yo, por ejemplo, cuando doy la mano, yo siento un poquito a esa persona, es chévere o no es chévere, sí. Pero no es tan fácil. Hay personas que llegan en un espacio y dicen, ay, qué espacio tan agradable. Y otros dicen, este espacio no tiene problemas. Lo sienten. Yo difícilmente siento. Eso lo podemos asimilar con la intuición. Quizás sí, la intuición, pues de eso nosotros conocemos que hay madre de familia que dice, algo le está pasando a mi hijo. Lo sienten, no lo pueden explicar. Y nosotros reconocemos, observamos que eso se da. Tenemos en nuestra memoria esos acontecimientos, no lo sabemos explicar. Mayor, o sea, yo siempre me he cuestionado el por qué, mejor dicho, literalmente me teletransporté a este plano. O sea, y nací y he venido pues criándome por mi cultura, por la religión, por mis papás, por todo. Pero, ¿cuál es ese propósito por el cual un ser humano está aquí en este plano? O sea, bueno, hay algo que usualmente yo siempre, con el cual siempre inicio cuando hago reuniones. Y yo lo que digo es que, mire, lo que yo voy a profesar o explicar es solamente una posibilidad. No es la verdad. Es mi verdad. Es una verdad chiquita. Y usted puede tener otra creencia y aquí se respeta.
Y otro puede tener otra creencia y la pone también sobre la mesa. Aquí se respeta. Lo que yo digo es simplemente una posibilidad. Entonces, una posibilidad en la cual yo creo. Nosotros venimos aquí para aprender a resolver conflictos. Pero es solamente una posibilidad. Ahora, conflictos tenemos todos los días. Si yo voy a desayunar y tengo arepas o pan, tengo un conflicto. ¿Cuál cojo? Y usualmente eso lo resolvemos fácilmente. Le pongo mantequilla o le pongo queso. O le pongo jamón o le pongo mermelada. Si son conflictos, y yo los resuelvo. Usualmente los conflictos que nos cuesta más trabajo son con las personas. Y ahí tengo conflicto con esa persona y no sé cómo resolver. Y entonces los muiscas dicen que cuando aparece un conflicto hay 3 opciones. Usted lo ignora, lo empeora o lo resuelve. Y entonces, cuando usted me preguntaba al principio ¿quién eres? Yo ya había dicho, no, pues yo soy 50%, 50 mamá, papá y mamá. Pues el maestro me dice, bueno, sí, genéticamente usted es 50-50, pero no solamente genéticamente, también lo eres espiritualmente. Y para mí fue un choque, porque yo nunca había pensado en la herencia espiritual. Y después me pregunta, ¿y quién es su abuelo? ¿Y quién es su mamá? Entonces yo digo, pues 50-50 los abuelos. Y así sucesivamente. Y me dice, sí, todos los abuelos y todos tus ancestros viven en ti. Yo soy la suma de mis ancestros, genéticamente y espiritualmente. Entonces, para los muiscas, cuando llega un problema, tienes una de las 3 opciones. Si tú lo ignoras o lo empeoras, en la tradición muisca lo dejas latente para tu próxima generación. Y así sucesivamente. Y por eso los muiscas explican que en algunas familias el mismo problema se repite y se repite y se repite. Robo o soy robado, robo o soy robado, me violo o soy violado, violo o soy violado. O sea, me maltratan o maltrato, me maltratan o maltrato. Sí, el mismo patrón se repite. Algunas tradiciones llaman eso el karma. Los muiscas dicen, no, es una oportunidad para resolver el conflicto. Que si tú lo resuelves, los ancestros que viven en ti hacen fiesta. Aprendieron cómo se resuelve el conflicto. Y el conflicto desaparece. Bueno. Esa es la explicación que tienen los muiscas. Entonces, nosotros venimos aquí a aprender a resolver conflictos. Entonces, yo puedo decir que mientras ustedes me ven aquí sentado, quiere decir que no los he resuelto todo. El día que yo resuelvo todos los conflictos, desaparezco. Me sublimo. Cumplí la tarea. Me ilumino y desaparezco. No puedo decir nada. Sí. Pero es solamente una posibilidad. Yo no estoy diciendo que eso sea la verdad. O sea, el que lo quiera creer, pues es verdad. El que estima que hay otros propósitos en la vida, se lo respeto. Pero en los otros propósitos que yo he analizado, no me cuadró. Entonces escogí este. Ok, con lo que más vibrabas. Mayor, ¿y qué es ese vacío existencial? Porque la persona no conoce su misión, no entiende el sentido de esta vida. Vengo aquí o sea, como decía un docente que yo tuve en la Facultad de Derecho, del útero al cementerio, o sea, ¿qué hacen en su vida? Pues no saben qué hacer con su vida, no le encuentran propósito. ¿Yo qué hago? Me enamoro, tengo hijos, creo los hijos, le doy lo mejor que puedo y muero, eso es mi propósito, procrear. Pues no le entiendo sentido. Para mí la procreación no es el fin de esa vida, que puede ser interesante, sí, obviamente. Yo todavía, que sepa, no tengo hijos. Digo que sepa, porque uno no sabe. Como varón, uno se da cuenta muchas veces que el milagro de poder traer la vida, pues la tienen las mujeres. A mí en esta vida me tocó de varón, entonces pues no, hasta el momento no puedo tener hijos. Son queda muy complejo de procesar. Mayor, la teoría del tiempo, ¿por qué se relaciona tanto con el tiempo? ¿Qué nos puedes explicar sobre el tiempo como tal? Bueno, sobre eso también tuve unas visiones bastante peculiares. Usualmente para poder explicar eso yo inicio la explicación con los fractales. Los fractales es una operación matemática que se repite y se repite y se repite al infinito.
Voy a coger un ejemplo. Voy a medir el perímetro de Colombia. Entonces lo voy a hacer con una medida que es 1 kilómetro. Y me hago una cifra. Y la superficie es otra cifra. Ahora, en vez de usar 1 kilómetro, voy a usar 100 metros de medida. Entonces el perímetro aumenta, porque se vuelve mucho más preciso. Pero la superficie sigue siendo la misma. Si en vez de 100 metros utilizo 1 metro, aumenta muchísimo el perímetro. Entonces eso es un fractal. Cada vez divido el perímetro y la forma cambia. La forma del perímetro empieza a cambiar. Ahora, entre los fractales hay un fractal muy interesante que se llama el fractal de Mandelbrot. Mandelbrot es un alemán y que conoce fractales, y los fractales de hecho son conocidos desde la antigüedad. Los griegos hablan de los fractales y seguramente los egipcios o otras tradiciones. Y los fractales es hacer una operación matemática y uno obtiene un dibujo. Y después en cada punto vuelvo y aplico la operación matemática y obtengo otro dibujo más preciso, y eso es al infinito. Entonces los fractales requerían de operaciones matemáticas astronómicas. O sea, para poder hacer el dibujo. Y Mandelbrot pues tiene acceso a los computadores en 1940 y algo. Y él decide que el computador empieza a hacer las operaciones matemáticas y lo deja durante meses. Y después coge el dibujo y empieza a ver el primer dibujo, el segundo, el tercero, el cuarto. Y entonces aplica una metodología que le cambia el color a cada dibujo, a cada secuencia, y empieza a hacer zoom en la secuencia. Y entonces si uno se va a internet, uno pone YouTube, fractal de Mandelbrot, y empieza a ver esos videos. Y lo que hay muy curioso con ese video es que no importa dónde haces zoom, pero en algún momento vas a volver a ver la imagen inicial. Y entonces uno se da cuenta que son puros ciclos. No importa, el ciclo puede ser muy grande dependiendo de por dónde hiciste zoom. En algún momento vuelve a ver la imagen inicial. O sea, es perpetuo. Entonces, ¿por qué explico eso? Entonces, lo van a entender un poquito más tarde. Y después, entonces hablo de otro concepto. Las personas entienden y comprenden con mayor o menor facilidad dependiendo de los conocimientos previos que tiene. Voy a coger un ejemplo para que sea más fácil de entender. Yo digo a mi audiencia, si yo camino el frente mío mucho tiempo, voy a llegar por atrás. De las personas que piensan que la Tierra es redonda, dice, sí, claro, haces toda la vuelta, llega por atrás. Las personas que creen que la Tierra es plana, dicen, no, entre más caminas, más te alejas. Entonces no logran entender esta explicación. Y a mí personalmente no me importa que la Tierra sea plana o redonda. Yo he tratado de profundizar sobre ello, y pues lo que he podido observar es que cuando estoy en el mar, porque como viví en una isla, yo veo la punta de la isla y a medida que me voy acercando puedo ver la playa. O sea, parece que hay una curvatura. Pero por otro lado, cuando yo miro la luna siempre me muestra su misma cara. Entonces, si fuera esférica, debería girar. Entonces me tiene una incógnita y dice, estoy en un mundo redondo, pero la luna supuestamente gira siempre mirando la Tierra. ¿Cuál es la probabilidad que eso exista? 0. Ahora tú sabes, no, es que por los millones de años que ha tenido está siempre mirando igual. Entonces eso pasaría también con la Tierra y el Sol. Entonces siempre la Tierra no debería girar, sino girar ligeramente a la misma velocidad que gira alrededor del Sol, y eso no se produce con la Tierra. Entonces, eso era para hablar de la Tierra, si es plana o redonda. A mí realmente no me afecta que sea plana o redonda. Yo viajo igual, como igual, me desplazo igual, o sea, que sea redonda o plana. No me tiene sin cuidado. Pero entonces, digo eso ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando estudio en el colegio y me hablan de la teoría de la relatividad,
yo no logro comprenderla. Me falta información. Y entonces yo choco con esta teoría de la relatividad. No logro comprenderla. Pero algo que recuerdo que explicaban los docentes es que el haz de luz que nosotros vemos recto, así como vemos la superficie de la Tierra aparentemente recta, ¿sí?, es ligeramente curva. Eso es lo que dicen el haz de luz tiene una curvatura muy ligera, mucho más ligera que la curvatura de la Tierra. Y yo me he puesto a pensar, si el haz de luz es ligeramente curvo, pues va a terminar haciendo un círculo. De pronto el círculo es igual de grande al universo, yo no sé. Sí, pero es un círculo, si es curvo. Y eso significa que si yo pongo un telescopio gigantesco, un telescopio que no hemos creado todavía, lo que voy a ver es mi nuca. Porque la luz genera un círculo. De pronto me demoro 10 millones de años en ver mi nuca, pero es lo que tengo enfrente mío. Sí, es bastante curioso. Entonces, siguiendo con este pensamiento, yo estoy en una ceremonia de yagé y estoy con mi ahijado espiritual en la ceremonia. Y muy frecuentemente cuando estamos juntos decidimos utilizar este objeto que también es otra ceremonia. Es una cosa peculiar, que también nos genera cierto tipo de conocimiento, de visión o de acceso a información. ¿Cómo se llama? Ese se llama poporo. Poporo. Y es únicamente existe en Colombia. Oh. En ninguna otra parte del mundo vas a encontrar poporo. Wow. ¿Y de qué está hecho? El poporo a nivel físico está hecho de un carabazo de madera, como este, sino que es un poquito más largo. En el caso de los muisca. Hay poporos también más chiquitos, bueno, depende. Y entonces tengo un poporo de madera. Para utilizar el poporo pongo hojas de coca en la boca, no las masco, sino que la debo entre los dientes y la mejilla. Y del otro lado yo pongo otra medicina que es únicamente tabaco. Sí, eso es una infusión de tabaco, después saco el tabaco y de la infusión la voy reduciendo hasta que sea espesa. O sea, ya no es líquido, es como una plastilina. Entonces yo cojo un poquito y también lo pongo en la boca. La hoja de coca realmente es muy suave el efecto, casi no lo determino. En tabaco sí es muy fuerte. Si tú coges a botica un poquito más de, eso se llama ambira, coges bastante ambira, te da una borrachera, empieza a vomitar, puede darte hasta visiones, es muy, muy fuerte. Y eso genera mucha saliva. Entonces la saliva se mezcla con las hojas de coca y con la ambira. Y dentro del poporo yo he puesto cal viva. Cal viva. Sí, que se hacen con unas conchitas de mar que son así. Con eso se produce cal, un polvo blanco, que es extremadamente alcalino. Entonces yo mojo ligeramente la cal y la coloco aquí. Y como hago eso muy seguido, este objeto que inicialmente pues estaba así, empieza a crecer y todo eso es cal, que se mezcló con un poquito de saliva y que puse aquí. Entonces estoy con mi ahijado y empezamos a manguear con el poporo. Y mi ahijado me cuenta una historia. Me dice, Eric, ¿usted se recuerda de tal persona? Y yo lo vi 2 veces, no me recuerdo muy bien de él, pero sí ubico más o menos quién es él. Dice, pues imagínate que este señor llegó a un círculo de mayores, donde todos los mayores vienen con su poporo. Y son conversaciones especiales que se tienen acerca de una mesa de mambé. Tienen ciertas reglas, son muy interesantes, uno aprende a escuchar. Y es otro modelo de conversación. Que usualmente cuando nosotros conversamos en esta sociedad, yo empiezo a hablar y antes de que termine, tú me cortas y me refuta lo que estoy diciendo, ampliándolo o contradiciéndome. Y antes de que tú termines, yo hago lo mismo con la frase que estaba haciendo. Y esas son nuestras conversaciones. Yo realmente no escucho, o sea, yo escucho, pero estoy pensando cómo voy a refutar o ampliar lo que estás diciendo. En los círculos de palabra, escucho y no refuto. No amplío, escucho, porque no tengo derecho siquiera de hablar. Hasta que la persona termine, nadie habla. Y cuando la persona
termina de hablar, él tiene una frase especial para decir, terminé de hablar. Eso era la verdad que quería compartirle. Entonces, otro pide la palabra y él va a seguir con la palabra. Entonces no hay conflictos. Bueno, a veces los hay, pero normalmente no hay conflictos en las mesas de bambeo. Entonces, él empieza a compartirme esta historia de que este señor va a una mesa de bambeo y cuando pide la palabra empieza a hablar mal de otro mayor. Y eso es usualmente algo que no se acostumbra a hacer en las mesas de bambeo. Si yo tengo algún inconveniente con un mayor, pues yo hablo con él, pero no lo expongo. Pero pues cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y denme cuenta que este señor llega con un poporo muy, muy grande. Eso es algo que usualmente pues no es tan recomendable realizar en las mesas de poporo. Es mejor llegar con un poporo pequeño porque uno puede tener varios. Ese, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene? 3 años. 3 años. Sí. Llega hasta arriba y ahí se termina. No termina. Va a coger otra forma. No sé todavía cuál forma va a tener. Okay. Tengo otros poporos que tienen otras formas. Okay. Por lo menos estoy trabajando en este. Ya. Y entonces él empieza a hablar mal de un mayor y el poporo tiene una característica que se puede romper. O sea, yo le estoy colocando y no, un pedacitico se puede caer. Entonces él está hablando y se le cae un pedazo. ¡Pum! Y eso significa algo. Y él sigue hablando y se le cae otro pedazo. Y sigue hablando y se le cae, y se le cae, y se cae. Y finalmente quedó limpio de nuevo. Eso puede suceder y significa algo. Entonces, mi hijo me cuenta esta historia y digo, claro, él cambió su punto de vista. En vez de respetar a los mayores, decidió hablar mal de un mayor. Uno puede cambiar su punto de vista, o sea, no es una transgresión, no, pues usted hace lo que quiere. Pero lo que yo observo en ese momento, por el efecto del viaje y el efecto de esta otra ceremonia de bambeo, digo, él cambia su punto de vista y cada decisión que tú tomas cambia tu futuro. Por ejemplo, hace días tú me llamaste, me preguntaste si podías venir aquí, yo te contesté que sí, pues estas decisiones mutuas cambió nuestro futuro para siempre. Y yo veo que cambia el futuro y el futuro da una vuelta completa y finalmente el futuro también es el pasado. Yo digo, cambió su futuro y lo que él hizo hace 3 años o 2 años en el poporo estaba mal hecho. Y se le cayó y se le derrumbó todo el poporo. Porque vi que el tiempo no es lineal, sino circular. Pero nosotros tenemos una fracción de ese círculo que es 120 años. Y yo no sé cuántos millones de años tiene el círculo. Pero cada vez que yo tomo una decisión, afecto mi futuro, afecto también mi pasado. Que el pasado sí se puede cambiar si cambio mi punto de vista, pero es muy difícil cambiar el punto de vista. En este momento yo suelo decir, con el punto de vista que tengo o las creencias que tengo, todo mi futuro está trazado. Todo mi pasado está. Si cambio el ángulo, o sea, si cambio mi punto de vista, el ángulo cambia, mi futuro cambia, mi pasado también. Eso es lo que creo. Pero como digo, es solamente una posibilidad. Es una posibilidad. Por ejemplo, hablando de ese tema que es muy complejo, dicen que pensar en el pasado genera estrés y pensar en el futuro genera ansiedad. Y que la clave de uno estar pleno y feliz es vivir en el presente. ¿Cómo uno hace para vivir en el presente sin pensar en el pasado? Ni pensar en la ansiedad que genera el futuro. ¿Tú qué piensas sobre esa teoría? Sí, La leí de un libro. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo único que podemos vivir es el presente. Eso sí, eso racionalmente, digamos, muy rápido esta misma conclusión. Lo que yo vivo es el momento actual. El resto son pensamientos.
Yo puedo vivir hacia un pasado, yo no sé si el pasado existió. Yo tengo una memoria, pues es lo que René Descartes llegaba, yo dudo de todo. Si la duda sistemática, y entonces él dice, yo pienso lo que existo, pero pues yo no sé lo que existe. ¿Todo es una ilusión o todo es una realidad? Yo no sé. De hecho, es muy complejo cuando hablamos con los físicos y dicen, bueno, ¿de qué está hecho la materia? Entonces te dicen, no, están hechos por moléculas, las moléculas están hechas por átomos, los átomos están hechos por electrones, protones, neutrones. Los protones y los neutrones, pues hemos llegado a la conclusión que están hechos con otro material que se llama quarks. Y pues es una etiqueta que ellos nos han puesto, hubieran podido decir cualquier cosa, emitir cualquier sonido. Y los quarks aparentemente, pero no estamos muy seguros, aparentemente están hechos por energía y una frecuencia. No hay materia, todo es energía y frecuencia. A eso está llegando la física cuántica. Y entonces uno dice, sí, pero bueno, ¿y nosotros cómo percibimos la realidad? Y ya, para eso están los sentidos. Entonces, en el mundo de la visión, todo lo que vemos. ¿Y nosotros qué vemos? Pues nosotros vemos desde el color rojo hasta el color violeta. Eso es lo que podemos ver. Pero hay más colores. Pero después del violeta lo llamamos ultravioleta, no lo sabemos ver, pero existen. Y antes del rojo hay otros colores, infrarrojo, no los vemos, pero existen. Y también pasa lo mismo con los sonidos. Nosotros podemos escuchar, sí. ¿Qué escuchamos? Si no estoy mal, escuchamos desde los 20 Hz, que son los sonidos extremadamente bajos, y podemos escuchar hasta los 20.000 Hz, si la intensidad es suficiente en ambos casos. Necesito un mínimo de intensidad para poder escucharlo. Pero hay más sonidos. Entre ultrasonidos no los escucho, pero existen. Y infrasonidos existen, pero no los puedo escuchar. Y también hay más percepciones. El mundo de los olores. Pero en los olores los científicos no le han puesto números, sino que han dicho se necesita un mínimo de moléculas por millón para ser percibibles. Y entonces las puedo oler. Yo acostumbro a decir, por ejemplo, desde aquí yo no huelo la vela. Pues si yo me acerco y me acerco, hay un momento que yo huelo el olor de la vela, porque la cantidad de moléculas por millón cambió y se me hace perceptible por mi nariz. Pero hay muchos olores que no huelo, pero que existen. O sea, las mariposas se encuentran a casi 1 kilómetro de distancia por el olor que emiten. Yo no sé a qué huele una mariposa. ¿Sí? Y entonces hay muchos más mundos que existen aquí. Está el mundo de la radio. Eso existe. Aquí hay la emisión de radio, pero yo no escucho nada. Pero aquí están. Están las emisiones de la televisión, están los wifi, están todas las emisiones de los teléfonos celulares. Eso está lleno de información, pero yo no percibo nada. Pero está. Entonces, cuando hablamos ya y cómo percibimos la realidad, y diciendo, pues por nuestros sentidos, eso nos envía impulsos eléctricos a una red neuronal que tenemos en la cabeza, y esta red neuronal logra procesar estos impulsos y se manifiesta lo que llamamos realidad. Pero realmente esta realidad es muy limitada. Hay muchas cosas que existen que no veo. Entonces, cuando digo, bueno, pero y para poder interpretar esos impulsos, ¿cómo? Pues dice, sí, tiene la red neuronal y la red neuronal también trabaja con una frecuencia. Pero esta frecuencia se puede cambiar. De hecho, cuando yo me voy y me apuesto, la frecuencia cambia. Y entro en otro mundo, el mundo de los sueños, que es real cuando duermo, pero solamente cuando duermo. Ahora, esta frecuencia que tenemos se puede también modificar sin irse a dormir. Si yo empiezo a hacer ciertos sonidos, por ejemplo, y hago eso durante 20 minutos y con un grupo de personas, la frecuencia cambia. Y de hecho me emborracho. Me genera una borrachera, pero que es espiritual, no es borrachera de trago. Y estoy mareado. Y como el estado de conciencia, la frecuencia cambia, llego a otro estado de conciencia y empiezo a observar cosas que siempre están aquí, que usualmente no veo, o que usualmente no escucho, o que usualmente no huelo, pero siempre están aquí. Y entonces yo llamo eso la realidad extendida. Solamente tengo acceso a ella cuando cambio la frecuencia de mi cabeza. Son dimensiones. Y llamémonos como queremos. Es como cojo la radio y empiezo a cambiar de emisora. Hay mucha emisora, pero
pues no puede estar en todas al mismo tiempo, o de pronto sí, yo no sé. Entonces, cuando cambio estas frecuencias en mi cabeza, empiezo a tener una realidad extendida. Y esta realidad extendida me explica esta realidad. Entonces yo veo y dice, sí es como las madres de familia sienten que algo le pasa al hijo. Es por la realidad extendida. Eso está aquí, sino que yo usualmente no lo observo. Y es por eso que a nosotros se nos hace tan interesante esas ceremonias sagradas, porque recibimos mucha información que nos ayuda a entender esta realidad, que es muy pequeña frente a la realidad total. Que la realidad total no la podemos observar toda al mismo tiempo. O sea, como decía con la radio, nuestra mente difícilmente puede escuchar 2 emisoras de radio, 3 emisoras de radio, 4, no, nos duele un sancocho en la cabeza, eso no lo logramos. Hay personas que logran hacer varias actividades. Yo he visto, cuando estaba en el colegio, una señorita que escribía carta en máquina y podía hablar por teléfono. Yo no sé hacer eso. Ella lograba hablar por teléfono, leer y escribir al mismo tiempo. Bueno, esos son dones o son talentos que las personas tienen para hacer varias actividades al mismo tiempo. Pues yo puedo caminar y estar pensando y de pronto mascar chicle al mismo tiempo. Estoy haciendo y respirar. Entonces estoy haciendo 4 actividades más o menos conscientes al mismo tiempo. Pero a nivel de pensamiento me queda muy difícil segmentarlo, ¿no? Nosotros, especialmente los varones, somos muy lineales. Entre las mujeres tienen a veces facilidades para poder hacer varias cosas a la vez. Para nosotros nos cuesta mucho más trabajo. Ok, sí, totalmente de acuerdo, Mayor. Mayor, la mente es muy complicada de entender. Para ti, ¿qué función tiene la mente? ¿Qué es la mente para ti? Lo que pasa es que la mente nosotros la ubicamos solamente en el cerebro. Y aparentemente o sea, si yo explico de nuevo y me voy a la conciencia, la conciencia de nuestro cuerpo no se limita a la mente, o sea, y ahí es donde aparece lo que llamamos el sentir. Pero es que, bueno, ¿cuál es la conciencia de mi corazón? Pucha, ¿yo cómo explico eso? Tendría que volverme poeta, porque con la razón no lo logro. ¿Cómo puedo explicar cómo razona mis tripas, mis intestinos? Que también siento. Sí, pero hay cosas, yo no sé cómo explicarlo. Nos faltan las palabras. No hay suficientes palabras para explicar estas. ¿Cómo siente mi rodilla? ¿Cómo voy a explicar lo que siente mi rodilla? No, a veces siento que mi rodilla me duele. No, soy yo. Pero es que mi rodilla también siente. ¿Cómo explico eso? ¿Cómo explico que mi rodilla siente? Es muy complejo. Creo que es conciencia, pensamiento, lo ubicamos más en lo que son el razonamiento que tenemos en la cabeza. Los pensamientos. Porque uno está, digamos, aquí literalmente y se le pasan pensamientos a uno que nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, porque somos muy dispersos a veces. No sabemos. Y en general en la vida cotidiana. Sí, por eso hay una metodología que usan ciertas tradiciones, que es la meditación, que permiten cambiar lo disperso que podemos estar. Y en la meditación también algo que yo percibo, pero yo no he meditado suficiente para poder uno logra cambiar la frecuencia, y entonces llego a estado modificado de conciencia, porque la frecuencia cambia. Y con esos estados modificados de conciencia, si logro tener ya una habilidad de gestión, yo puedo llegar a cualquier mundo, puedo observar cualquier frecuencia de radio, o sea, pero estoy hablando de frecuencia ya mental. Eso es lo que yo he podido observar. Pero como digo, repito, ¿no? Es solamente una posibilidad. Yo no voy a decir que eso sea la verdad. Sí, como tú dijiste ahora, hay infinitas posibilidades, ¿verdad? Algo que una de las conclusiones a las cuales he llegado es que la verdad en mayúscula no es asequible para nosotros. Podemos tener ecos de esta verdad y entonces se vuelve mi verdad. Y tú puedes tener un eco distinto y lo explicas de otra forma y es igualmente válido. Correcto. Sí, es muy difícil. Yo me
me agarro a pensar y a leer y a filosofar sobre el tema y no llego a ninguna conclusión. Es muy complejo, muy complejo. Estoy de acuerdo contigo también. Mayor, ¿te consideras una persona feliz? Sí. 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 Desde muy pequeño, además, soy consciente de ser feliz. Y obviamente hay momentos más agradables que otros. Pero ahí también hay una cosa que yo menciono que es bastante incoherente en ser humano. Nosotros, si empezamos a reflexionar, pues llegamos a la conclusión que ser feliz es lo más importante en la vida, muy rápidamente. Yo llamo eso la filosofía de un peso. O sea, llegar a la conclusión de que lo feliz es lo más importante es muy fácil. Entonces, si lo feliz es más importante que todo, ¿por qué te pones rabioso porque tu novia no aceptó una invitación al cine? Si eso no es tan importante como tu felicidad. Tu felicidad es tan importante que nada la debe poder afectar. Ahora, puede tener cositas insignificantes que son molestas, pero eso no impide que siga siendo feliz. Eso es lo coherente. Entonces yo decido tratar de ser coherente, trato de ser coherente. ¿Y tú cómo haces para alcanzar ese nivel de felicidad? No permito que las cosas insignificantes me la afecten. Ahora, a veces me dejo llevar y me pongo energúmeno, como uno dice, pero al rato dices, ¿qué importa eso? Está bien también sentir rabia y... Claro, pues son emociones y es interesante sentirla, pero si no es agradable, pues yo voy a tratar de no volver a sentir. ¿Para qué me voy a volver a sentir cosas que no son agradables? No me enfoco en ella, me enfoco en lo que sí es agradable. ¿Es agradable respirar? Sí, bueno, entonces, ¿puedo respirar? Sí, ya tengo una razón para ser feliz. Y hay muchas, miles. ¿Puedo ver? Sí, 2 razones para ser feliz. Estoy bien de salud, 3 razones para ser feliz. Puedo escuchar 4 y así. Y las razones para ser feliz pues son infinitas. Y hay unas muy pequeñas, insignificantes, y la gente se focaliza en eso. Pues te vives infeliz porque no has decidido. Pues por decisión. De hecho, ser feliz es una decisión. No es por las actividades externas. Las actividades externas son ínfimas. También es sinónimo de gratitud, la felicidad. Sí. Recibo una inmensa gratitud por poder respirar, por poder ver, por poder escuchar, por poder desplazarme, por poder observar el gato, por poder observar todo lo que observo. Es extraordinario como experiencia. Mayor, para ti, ¿cuál es la mentira más grande que el sistema o que llaman la Matrix nos ha implementado y nos ha hecho creer a los seres humanos? No, pues que ese sí es un tema muy delicado para difundirlo. Yo no sé si se podría difundir de manera tan amplia, porque yo usualmente de eso hablo, pero con bastante reserva. Sin precisarlo tanto, porque como te digo, no me atrevería a mencionarlo así, pero digamos que hay un grupo de mentiras, más bien, porque no es una mentira. O digamos, la mentira más grande quizás es que creemos que el que nos... O sea, la mentira más grande es que la entidad o la persona que tenemos como referente no es la persona apropiada. O sea, como por decir algo, estoy buscando volverme espiritual.